Buenos días, alumnos. Hoy día tenemos una práctica también miscelánea. Por favor, yo quisiera pedirte que hicieras una pausa en el video porque tenemos en primer lugar 6 oraciones incompletas. Entonces, trata de resolverlo. Si no lo has resuelto todavía, haz pausa y después confronta tus respuestas con la mía, ¿ya? Te recomiendo esto siempre porque si solamente vas a ver el video y vas a escuchar de frente las respuestas a la pregunta, prácticamente no va a haber un esfuerzo de tu parte. Por eso os pido siempre que hagas pausa en el video, intentes primero tú resolverlo, de repente consultando con algún diccionario, pero hazlo tú. En ese esfuerzo vas a fortalecer, como se dice, tu razonamiento, ¿ya? Es la única forma óptima que tú vas a obtener resultados, ¿ya? Listo. Bien, a ver, en la primera debiste llenar así, ¿ya? Dice, en ciertos ámbitos universitarios, sobre todo en aquellos ajenos a las humanidades, es frecuente una preocupación pragmática. Pragmática significa práctico. O sea, si hablamos de un interés en el lenguaje de carácter pragmático, es en el empleo o el uso, la aplicación del lenguaje. ¿Qué más dice? Por el lenguaje, ¿no? Pues no aspira legítimamente, es verdad, al empleo correcto del idioma. Pues se aspira, ¿no? Legítimamente, es verdad, al empleo correcto del idioma. Menos usual es encontrar entre estos estudiantes una inquietud verdaderamente científica en relación con el lenguaje, es decir, una actitud de búsqueda de su naturaleza más íntima. O sea, en bueno más este texto que habla sobre que en ciertos estudiantes de la universidad hay la preocupación más bien del uso, del empleo, ¿no? O sea, cómo se utiliza, ¿no? Escribir bien, hablar bien, correctamente, pero no estudiar el lenguaje per se, o sea, por sí mismo, que por ejemplo haría un estudiante de lingüística, ¿no? O sea, ver cuál es el carácter de la naturaleza, el carácter que tiene el lenguaje, cómo nace, cómo surge, ¿te das cuenta? De eso te habla la primera oración. En la segunda, debiste llenar así. Los mullidos muebles atentaban seriamente contra la plena vigilia que su delicada misión requería. ¿Ya? Mullidos significa blandos, ¿no? Unos sillones blandos. Atentaban contra una plena vigilia. Vigilia es estado de alerta de la conciencia, ¿ya? Cuando debería estar dormida, pero debe estar atenta. O sea, se está hablando de personas que deben estar atentas ante cualquier situación, ¿no? Deben estar completamente concentradas. Pero ¿qué pasa si el cuerpo descansa en un sillón, en un asiento excesivamente cómodo? Invita al descanso, ¿sí o no? Al sueño. Entonces, no, hay que mantenerse más bien alerta, ¿no? ¿Cierto? Por la misión, por dice por él, por su delicada misión que requería. O sea, algún trabajo, una labor que requería una atención concentrada. ¿Mm? De eso te habla la 2. Tercero, el intenso y masivo gorjeo en medio de la noche. Gorjeo quiere decir canto de las aves, ¿no? Un canario gorjea, un mirlo gorjea, ¿no? En la noche nos hizo pensar en la presencia de algo anómalo, anormal, allá afuera. La soledad de aquel paraje, de aquel lugar, potenciaba nuestro miedo. Claro, pues mira, el canto de las aves normalmente es en la mañana, ¿no? Uno aparece, si está por ejemplo en el campo, ¿no? Los pajaritos cantan pues al rayar, como se dice, la mañana, ¿no? En plena madrugada, en plena alborada, la primera luz del día, ¿no? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si hay un intenso gorjeo en medio de la noche? 12 de la noche, imagínate, cuando todo es silencio, las aves están durmiendo. Entonces, algo anormal, ¿no es cierto? Algo que inquieta, que sobresalta el ánimo, ¿no? Y evidentemente la soledad de aquel paraje, un paraje, un lugar muy solitario, muy aislado, ¿no? Sobrecoge el ánimo. De eso te habla la 3. 4. No es sencillo leer a Góngora. Y acá se refiere al poeta de la edad de oro de la literatura española, Luis de Góngora y Argote, ¿no? Representante del barroco español, ¿no? Dice, no es sencillo leer a Góngora sin conocer las peculiaridades
sintácticas y estilísticas del barroco. Muchos críticos literarios modernos, con escaso conocimiento filológico, han minusvalorado su obra, calificándola de farragosa, o sea, enredada, enrollada, y hasta incomprensible. Bueno, recordarás en el colegio, en la clase de literatura, la Edad de Oro española, hay una época que se llama el Barroco, cuyo representante es Luis de Góngora y Argote. ¿Y cuál es la característica de su poesía? Su poesía es bastante enredada, bastante complicada. Hay muchos cultismos, muchas alusiones a temas mitológicos, ¿no? De la mitología grecolatina. Usa hipérbaton, o sea, la alteración en la sintaxis de la construcción de las oraciones, ¿no? Entonces, por todo ello, pues, dice que hay alguna crítica, ¿no? Alguna crítica que la ha minusvalorado, o sea, no la ha sabido aquilatar, no la ha sabido valorar, ¿no? Y más bien la ha calificado desfavorablemente, peyorativamente, ¿ya? La alternativa D. La 5. El ejercicio de la caridad puede ser ocasión propicia para disfrazar, enmascarar, cubrir una soterrada vanagloria. O sea, por ejemplo, se cuenta, ¿no? En los tiempos de Jesús en el Evangelio, habrás leído, los famosos fariseos, ¿no? Aquellos que se golpeaban el pecho y cuando salían al templo daban limosna para que los demás vieran cómo daba limosna al mendigo que estaba a la entrada del templo, ¿no? O sea, satisfacía no un amor al prójimo, que es la caridad, amor al prójimo, sino más bien la vanidad, la arrogancia, ¿no es cierto? De que todos lo vean, ¿no? De eso te habla, ¿no? Y en la 6 finalmente debiste marcar así, ¿no? Sus ademanes, gestos, ademanes son gestos, sus ademanes, sosegados, calmados, tranquilos, no se correspondían con su prédica hepática. Ya, prédica quiere decir dar un discurso, como un sermón, pero hepático relativo al hígado. Y el hígado, tú sabes que es el órgano que segrega la bilis. ¿Y la bilis qué cosa es? ¿No? Es una sustancia que está provocada muchas veces por la cólera. Entonces, una prédica hepática quiere decir colérica, ¿no? Discutidora, conflictiva, ¿no? Entonces, había una contradicción, pues no se correspondía con sus ademanes, gestos pausados, pero la prédica era más bien de odio, de violencia, de agresividad. Había como una contradicción, una incoherencia ahí. Alternativa C. Espero que haya correspondido con tus respuestas, ¿no? A ver, acá dice otra forma. En otra forma sí lo podemos hacer simultáneamente, ¿ya? Dice acá, la primera, señale el par que no se corresponde con los restantes. O sea, 4 alternativas tienen la misma relación. Hay una que no tiene esa relación. Veamos la primera, ¿ya? Para ubicarnos. Dice ahí, calzado bota. Calzado bota. Acuérdate de analogías. Bota es un tipo de calzado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué relación hay respecto de la primera con la segunda columna? Especie, género, o si tú quieres, hipónimo, hiperónimo. Veamos la 2. Multa, sanción. La multa es una determinada cantidad de dinero que debemos de pagar por un castigo que recibimos, ¿no? Me pasé la luz roja, el policía me pone una multa, o sea, una sanción. O sea que la multa es un tipo o clase de sanción. Entonces vemos que la A y la B tienen la misma relación, hipónimo a hiperónimo o especie género, como tú desees. Ahora, vehículo, automóvil. Dime, ¿el vehículo es un tipo de automóvil o el automóvil es un tipo de vehículo? No, profe, el automóvil es un tipo de vehículo. O sea que ahí está inversa la relación. Entonces, si la A y la B son la misma relación, entonces la C es la respuesta. Pero no marquemos, porque queremos estar seguros de nuestra respuesta. La alternativa D dice, solicitud documento. Dime, ¿el documento es un tipo de solicitud o la solicitud es un tipo de documento? Ah, la solicitud es un tipo de documento administrativo, ¿sí o no? Cuando tú termines tus estudios, ¿qué cosa? Solicitas, mediante la solicitud, tus certificados de estudios. O sea, sigue siendo la C. Y la E finalmente, jamón embutido. Dime, ¿el embutido es un tipo de jamón o el jamón es un tipo de embutido? El jamón es un tipo de embutido.
Embutido es un producto que se hace a partir de un producto comestible a partir de la carne del cerdo. Entonces, ¿y el jamón qué cosa es? La parte musculosa de la pata del cerdo, o sea, el muslo del cerdo, ese es jamón. Entonces, sigue siendo la C la que es incongruente, porque ahí la relación es de hiperónimo, hipónimo, y en la demás es de hipónimo a hiperónimo, inverso. Alternativa C. Veamos, inclusión también que hemos visto en una clase, inclusión, ¿no? Inclusión. A ver, vamos a ver. El concepto martillo puede estar incluido en golpear, es decir, para definir golpear, ¿puedo utilizar la palabra martillo? No. Para definir martillo, sí, más bien puedo utilizar golpear. Incorrecta la 1. 2. El concepto oro incluye el de aurífero, es decir, para definir oro necesito aurífero, falso de toda falsedad. Aurífero es más bien que incluye el concepto oro, porque ¿qué cosa es aurífero? Que contiene oro. Por ejemplo, yo puedo decir, este terreno es aurífero. ¿Por qué? Porque lleva en sus entrañas el oro. Entonces, falso la 2 también. Y finalmente la 3. El concepto impune puede incluir el de sanción o castigo. Cuando tú escuchas, por ejemplo, una expresión, ojalá que ese crimen no quede impune. ¿Qué quiere decir? Ojalá que no quede sin castigo. O sea, no que puede incluir, sino que de hecho incluye. Correcta la 3. Alternativa C. Solo 3. Siguiente, dice, marque la serie en la que el tercer miembro es parte de la definición del primero y este lo es del segundo. A ver, vamos a ver. Deporte, ¿está incluido en fútbol? Sí. Ahora, ¿de fútbol está incluido en marcador? Falso, no es la A. Caucho, ¿está incluido en llanta? Sí, el neumático, la llanta, se elabora a partir del caucho. Llanta, ¿está incluido en rueda? Falso. Pulpa, ¿está incluido en papel? Sí. El papel se obtiene a partir de la pulpa de la corteza de la madera. Pero papel, ¿está incluido en oficio? Falso. La respuesta está entre la D y la E. ¿Qué marcas? A ver. Manzana, fruta, manzana, manzanilla o mueble, cama, sábana. Claro, mueble, cama, sábana, ¿no es cierto? Cama, ¿qué cosa es? Un mueble del dormitorio para dormir. Y cama, ¿está incluido en sábana? Sí, sábana, cubierta de la cama, del colchón de la cama. Perfecto, alternativa E. Siguiente, 4. Proponga una secuencia lógica para los siguientes pasos que sigue una madre para organizar las actividades familiares. Ya, ahí haces una pausa y después ve la respuesta. Bien, ahí debiste marcar así. 4, 1, 2, 5, 3. Alternativa B es la respuesta. Siguiente. ¿Qué serie contiene conceptos incluidos en la definición de analgésico? Si tú sabes que analgésico es un medicamento que calma el dolor, ¿cuál sería? Claro, la de medicamento, dolor, calmar, analgésico, un calmante.